El sol de San Rafael caía implacable sobre la tierra reseca. No había una sola nube, ni un susurro de viento. Las grietas en el suelo parecían cicatrices abiertas por años de sufrimiento. Bajo ese calor abrasador, caminaba Mateo, un niño de 7 años, con los pies descalzos y los ojos grandes llenos de cansancio. Su camiseta raída se pegaba a la piel sudorosa mientras cargaba un pequeño cántaro vacío. Al fondo, el campanario de una vieja iglesia brillaba bajo el sol. Mateo levantó la mirada, susurrando con la voz temblorosa: «Dios, dame una señal, por favor». Sus palabras se perdieron en el silencio ardiente. El calor lo hacía tambalearse, pero sus pasos seguían firmes hacia el pozo lejano. Cada día era igual, pero esa mañana algo en su corazón le decía que el cielo lo estaba observando. Al llegar al pozo, sus manos temblorosas apenas lograban sostener la cuerda. El agua subía lentamente, como si el pozo mismo estuviera agotado. Bebió desesperado, dejando que el líquido frío calmara su garganta seca. De regreso, sus rodillas flaqueaban, pero en el camino algo lo hizo detenerse. A lo lejos, bajo la sombra solitaria de un viejo árbol, una figura apareció. Era un hombre de barba blanca, apoyado en un bastón de madera. Su mirada serena parecía atravesar el alma de Mateo. El niño, sorprendido, apenas pudo hablar. El anciano sonrió con dulzura y preguntó en voz baja: «¿Estás buscando respuestas, hijo?». Mateo, con la voz entrecortada, respondió: «Solo quiero que Dios me escuche». El anciano asintió lentamente, como si ya supiera todo. Don Elías, como luego se presentaría el anciano, invitó a Mateo a sentarse bajo la sombra fresca. El calor del sol parecía ceder un poco, como si el encuentro hubiera sido preparado por el propio cielo. «A veces Dios guarda silencio, Mateo, pero eso no significa que no esté obrando», dijo el hombre, mientras sacaba de su alforja un pedazo de pan envuelto en un paño limpio. Mateo lo miró con desconfianza, pero el hambre pudo más. Tomó el pan con las manos sucias y lo mordió con lágrimas en los ojos. «Este pan es un regalo, pero el verdadero regalo viene cuando confiamos incluso sin entender», susurró don Elías. El niño lo escuchaba con el corazón latiendo fuerte, sintiendo algo distinto, algo sagrado. Al anochecer, don Elías lo miró con seriedad y le propuso algo inesperado. «Mañana iremos juntos a la iglesia. Allí deberás hacer algo muy importante». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Qué debo hacer?», preguntó. El anciano sonrió con ternura. «Escogerás una vela, pero no cualquier vela. La correcta será aquella que el Espíritu de Dios te muestre. Solo debes escuchar aquí», dijo, señalando el pecho del niño. Esa noche, mientras el viento silbaba afuera y las sombras danzaban por la luz de la pequeña vela en su casa, Mateo oró en silencio. «Dios, ayúdame a escoger bien». Cerró los ojos mientras una paz extraña lo envolvía por primera vez. La mañana llegó con un calor todavía más sofocante. El cielo ardía, en tonos dorados, mientras Mateo caminaba junto a don Elías hacia la antigua iglesia de San Rafael. La puerta de madera crujió al abrirse, dejando ver un interior simple pero lleno de un silencio reverente. Decenas de velas estaban dispuestas en el altar, cada una de distinto tamaño, grosor y color. El anciano se detuvo a su lado y le susurró: «No escojas con los ojos, Mateo, escoge con el corazón». El niño tragó saliva, sus pequeños dedos temblaban mientras contemplaba las llamas titilantes. Un susurro interior, suave como una caricia, parecía guiar su mirada hacia una pequeña vela blanca, casi escondida entre las demás. Mateo extendió la mano y con decisión tomó la vela blanca. La colocó en el centro del altar y encendió su mecha.
La llama bailó por un instante, luego se estabilizó, proyectando una luz cálida que iluminó su rostro. En ese instante, una corriente de aire fresco recorrió la iglesia, como un soplo divino. Don Elías colocó su mano en el hombro del niño. «Has elegido bien, hijo. El cielo ha visto tu fe». Al salir de la iglesia, el aire parecía distinto, como si una nueva estación hubiese comenzado. Y si tú también crees que el tiempo de Dios es perfecto, suscríbete ahora mismo, porque el milagro puede estar a punto de llegar a tu vida. Esa noche, de regreso en su humilde choza de barro, Mateo encendió una pequeña vela junto a su estera de palma. Observaba la llama con devoción mientras abrazaba el trozo de tela que aún olía a su madre. Afuera, el calor persistía, pero dentro de su corazón algo comenzaba a cambiar. «Gracias, Dios, aunque no vea aún el milagro. Sé que me escuchas», susurró con los ojos cerrados. El viento golpeaba las paredes con un silbido leve, como una respuesta silenciosa. Don Elías, sentado afuera bajo el cielo estrellado, observaba la noche en paz. No dijo una palabra, pero en su rostro había una certeza serena, como si supiera que lo sobrenatural ya se había puesto en movimiento. Al amanecer, Mateo salió al pequeño terreno detrás de su casa. El suelo, antes reseco y agrietado, tenía algo distinto. Se agachó, incrédulo, al ver pequeños brotes verdes emergiendo de la tierra. Sus dedos tocaron las hojitas con la delicadeza de quien sostiene un tesoro. «Don Elías, mire», gritó con emoción. El anciano se acercó despacio, observando los primeros signos de vida. «La tierra está respondiendo a tu fe, Mateo», dijo con voz suave. El niño lo miró con los ojos brillando. «¿Es esto el milagro?», preguntó. El anciano sonrió con ternura. «Es solo el principio, hijo. El verdadero milagro siempre empieza en el corazón». Los días siguientes trajeron un cambio profundo. Mateo y don Elías trabajaban juntos desde el amanecer, preparando la tierra, sembrando y cuidando los pequeños brotes. El calor seguía siendo intenso, pero ya no era un enemigo, era un testigo del renacer. Cada vez que el niño sentía cansancio, don Elías le repetía: «La fe se cultiva como la tierra, persevera». Por las noches, bajo el titilar de las estrellas, el anciano contaba historias de hombres que esperaron en silencio, confiando en el tiempo de Dios. Mateo escuchaba con el corazón abierto, sintiendo cómo sus miedos se iban transformando en esperanza. Una tarde, mientras cavaban, el anciano se detuvo y alzó la vista. «Escucha, Mateo», dijo en voz baja. El niño levantó la cabeza y quedó inmóvil. En el horizonte, un manto de nubes oscuras comenzaba a formarse, cubriendo el cielo abrasador de San Rafael. Era un espectáculo casi irreal, pues en aquel lugar las lluvias eran un recuerdo lejano. El viento cambió, trayendo consigo un aire denso, cargado de algo que solo podía describirse como sagrado. Mateo apretó sus manos llenas de tierra contra el pecho, sintiendo por primera vez en su vida que algo sobrenatural se avecinaba. Esa noche, mientras compartían un caldo sencillo preparado con raíces y hojas del pequeño huerto, el cielo rugió con un trueno profundo. Mateo abrió los ojos, asombrado, mientras don Elías mantenía la mirada fija en el cielo. «El cielo está respondiendo», susurró el anciano. De pronto, las primeras gotas comenzaron a caer. Una, dos, y luego una lluvia intensa como Mateo jamás había visto. El niño salió corriendo, alzando los brazos al cielo, dejando que el agua lo empapara por completo. No lloraba de tristeza, sino de gratitud. Cada gota era como una caricia del cielo sobre su cuerpo frágil y su alma cansada. Don Elías se quedó en la puerta, observando al niño mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza.
El agua lavaba la tierra árida, formando pequeños riachuelos que serpenteaban entre las plantas recién nacidas. «Dios escuchó tu oración, Mateo», dijo el anciano en voz baja, con los ojos humedecidos. El niño, arrodillado en el barro, cerró los ojos y levantó el rostro al cielo, como si recibiera un bautismo sagrado. Y si tú también crees que Dios puede transformar el desierto en vida, suscríbete ahora mismo, porque cuando la fe florece, lo imposible sucede. A la mañana siguiente, el sol reapareció, pero algo había cambiado. El suelo, antes seco y resquebrajado, ahora estaba húmedo, respirando vida. Mateo corrió hacia el huerto y con ojos asombrados vio cómo los pequeños brotes habían crecido durante la noche. El verde se extendía como un manto de esperanza sobre la tierra. Don Elías llegó detrás de él y colocó una mano firme sobre su hombro. «Cuando Dios toca la tierra, todo florece», dijo con serenidad. El niño acarició las hojas nuevas, como si tocara un milagro tangible. Por primera vez, el hambre ya no era el dueño de sus días. Con cada jornada, el huerto se transformaba en un pequeño jardín de abundancia. Los vecinos, que antes evitaban aquel rincón olvidado, comenzaron a acercarse, curiosos por el prodigio que ocurría ante sus ojos. «¿Cómo lo lograste, niño?», preguntó una mujer impresionada por los cultivos. Mateo, con el rostro iluminado, respondió con simpleza: «No fui yo, fue Dios». Don Elías observaba desde la distancia, sabiendo que la fe del niño se había convertido en un faro para todos. Los días de soledad y sufrimiento quedaban atrás, reemplazados por una comunidad que empezaba a renacer alrededor del pequeño milagro de San Rafael. Una tarde dorada, después de una larga jornada de trabajo en el huerto, Mateo miró a don Elías con una mezcla de timidez y cariño. «¿Puedo llamarte abuelo?», preguntó en voz baja. El anciano guardó silencio por un instante, y luego una sonrisa profunda se dibujó en su rostro. Con ternura, despeinó al niño y asintió. En ese simple gesto había más amor que en 1000 palabras. Mateo apoyó su cabeza en el hombro del anciano, mientras ambos contemplaban el horizonte teñido de naranja. Allí, en medio de aquel paraje solitario, 2 corazones rotos habían encontrado consuelo el uno en el otro, unidos por la mano invisible de Dios. Pero la paz no duraría para siempre. Al amanecer siguiente, Mateo despertó como cada día, pero esta vez el silencio era diferente. «Abuelo», llamó, pero no hubo respuesta. Salió de la casa, buscó en los alrededores, recorrió el camino de tierra, pero don Elías ya no estaba. Solo el bastón del anciano permanecía apoyado contra la pared, como testigo mudo de su partida. Con los ojos llenos de lágrimas, Mateo susurró al viento: «¿Por qué te fuiste?». El silencio lo envolvía, pero no era un silencio de abandono, sino uno lleno de significado. En lo profundo de su corazón sabía que el anciano había cumplido su misión. Mateo se arrodilló junto al bastón, sosteniéndolo con fuerza contra su pecho. El viento soplaba suave, como un susurro que acariciaba su rostro. Cerró los ojos y recordó cada palabra, cada historia, cada enseñanza de don Elías. «Fuiste un ángel», murmuró con la voz quebrada. Aunque el dolor apretaba su pecho, no se sentía solo. Las raíces de la fe que el anciano había sembrado seguían creciendo dentro de él. Levantándose despacio, caminó hasta el huerto, donde las plantas brillaban bajo el sol. El milagro seguía vivo, incluso después de la partida. Pasaron los días, y lo que antes fue una choza olvidada, ahora se había convertido en un lugar de esperanza. Los vecinos traían semillas, herramientas y alimentos, deseando ser parte de lo que Dios había iniciado.
Mateo los recibía con humildad, compartiendo lo poco que tenía y repitiendo siempre la misma verdad. No fui yo, fue Dios. Y si tú también crees que, cuando parece que todo está perdido, Dios sigue obrando en silencio, suscríbete ahora mismo y únete a los que aún creen en los milagros que transforman la vida. Un día, mientras Mateo recogía hojas del huerto, un anciano del pueblo se detuvo frente a su casa. Observó el bastón apoyado junto al altar improvisado. «Ese bastón», murmuró con asombro. Mateo se acercó y explicó. «Pertenecía al hombre que me ayudó. Estuvo conmigo unos días y luego desapareció». El anciano del pueblo llevó su mano al pecho, emocionado. Ese bastón era del padre Joaquín, pero él falleció hace muchos años. El mundo de Mateo pareció detenerse por un instante. «No puede ser», murmuró, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. El anciano colocó su mano sobre el hombro de Mateo y con voz serena le dijo, «Tal vez no fue el Padre, tal vez fue Dios mismo, disfrazado de compasión». Mateo apretó el bastón contra su pecho mientras las lágrimas bajaban lentamente por su rostro. Miró al cielo y con la voz temblorosa susurró, «Gracias, Dios, por no dejarme solo». El huerto florecía a su alrededor, pero el verdadero milagro ahora vivía dentro de su alma. Una fe inquebrantable, nacida en el silencio, el dolor y la perseverancia. Con el paso de los meses, San Rafael se transformó. Lo que antes era un rincón olvidado, ahora era un refugio de fe y esperanza. Personas de pueblos cercanos llegaban para ver el huerto florecido y escuchar las historias de Mateo. Muchos tocaban el bastón, y al hacerlo, sus rostros cambiaban como si una paz profunda los envolviera. Mateo, aun siendo un niño, se convirtió en guía para otros. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había empezado todo, él levantaba la mirada al cielo y decía con firmeza, «Todo comenzó el día que creí, el día que encendí aquella vela». Cada noche, Mateo se sentaba frente al pequeño altar, observando la llama de la vela danzar en la oscuridad. Ya no pedía, solo agradecía. «Gracias por cada lágrima, por cada prueba, porque todo me trajo hasta aquí», susurraba con el corazón lleno. Afuera, la brisa nocturna acariciaba las hojas del huerto, como un encanto suave del cielo. Y si tú también crees que cada lágrima puede ser el inicio de un milagro, suscríbete ahora mismo, porque los caminos de Dios siempre superan lo que imaginamos. Una mañana serena, Mateo decidió llevar una canasta de alimentos a una viuda con 3 hijos que vivía en las afueras del pueblo. Caminó en silencio por los senderos polvorientos, sosteniendo la canasta con esfuerzo, pero con el corazón rebosante de gratitud. Al llegar, dejó el alimento en la puerta sin hacer ruido y regresó sin esperar agradecimientos. Ahora él era para otros lo que aquel misterioso anciano fue para él, una respuesta a la oración de alguien más. Mientras volvía, miró al cielo y sonrió, sintiendo en lo profundo que su misión apenas comenzaba. Con el tiempo, el nombre de Mateo comenzó a escucharse más allá de San Rafael. Personas venían desde lejos para conocer al niño que con una simple vela y una fe sincera había visto llover donde nunca llovía. Los reporteros querían saber su historia. Uno de ellos le preguntó, ¿de verdad crees que fue un milagro? Mateo miró el huerto, el altar, el bastón y finalmente al cielo. Con una paz inquebrantable respondió, «No lo creo, estoy seguro». Y si tú también estás seguro de que Dios puede convertir el dolor en propósito, suscríbete ahora mismo y comparte esta historia con quien necesite un milagro en su vida. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Mateo se sentó frente al altar con el bastón entre las manos,
La brisa soplaba suave, como en aquellos primeros días. Ya no había preguntas, ya no había miedo. «Gracias por nunca soltar mi mano, Dios», murmuró con los ojos cerrados. De repente, una ligera llovizna comenzó a caer, como un susurro del cielo, confirmando que no estaba solo. Las gotas acariciaban la tierra fértil, mientras el corazón de Mateo se llenaba de un gozo sereno y profundo. Al abrir los ojos, Mateo contempló el árbol que había nacido en el lugar exacto donde él y don Elías cavaron la tierra por primera vez. El tronco era delgado pero firme. Sus hojas verdes brillaban bajo la lluvia suave. Se arrodilló frente al árbol, acarició su corteza y susurró: «Gracias, abuelo, por enseñarme a creer». En ese instante, una ráfaga de viento trajo consigo el tenue aroma del pan que don Elías le ofreció aquella primera vez. El bastón seguía allí, como símbolo eterno, pero el verdadero milagro florecía ahora dentro de Mateo. Una fe invencible que ninguna tormenta podría apagar. Con el paso de los años, más personas llegaron a San Rafael. El pequeño huerto se convirtió en un jardín frondoso de alimentos y fe. Niños venían a escuchar las historias de Mateo, ancianos traían nuevas semillas, y todos encontraban en aquel lugar un refugio de esperanza. Cada vez que alguien se arrodillaba frente al altar, tocaba el bastón y una paz inexplicable los envolvía. Mateo enseñaba lo mismo que una vez aprendió: no es nuestra fuerza, es Dios quien lo hace. El niño olvidado se había transformado en guía, en testimonio vivo de que cuando el hombre siembra fe, el cielo derrama milagros. Una noche estrellada, Mateo volvió a encender una vela junto al altar. Observó la llama danzar suavemente, igual que aquel primer día en la iglesia. Cerró los ojos y oró: «Padre, que cada persona que cruce este lugar sienta lo que yo sentí aquella vez, tu abrazo». Afuera, la lluvia comenzó a caer, fina, constante, como una caricia del cielo. Y en lo profundo de su corazón, Mateo supo una vez más: cuando un niño encendió una simple vela con fe, Dios encendió un milagro eterno que jamás se apagaría.